Bienvenidos a todos a este nuevo webinar formativo organizado por FINSA, donde hablaremos sobre la chapa de madera natural y de todas sus posibilidades decorativas. En definitiva, conoceremos las particularidades que tiene este material, opciones de juntado, de acabado y todas las posibilidades de personalización que nos ofrece la chapa de madera natural. Os quería recordar que el evento durará en torno a 1 hora. Los primeros 45 minutos estarán dedicados a la presentación y los últimos 15 minutos los reservaremos para las preguntas que tengáis todos vosotros. Podéis hacer vuestras preguntas a través del chat que está ubicado en el lado derecho, tanto a lo largo de la sesión como ya más hacia el final. Y os quiero recordar también que la sesión está siendo grabada y os enviaremos el vídeo a lo largo de los próximos días. Os quería recordar también que para el buen funcionamiento del webinar, que por favor mantengáis micro y cámaras desactivados. Y ya sin más, pues voy a dar paso a los ponentes de este webinar de hoy. Por un lado tenemos a Ángel Somoza, que es ingeniero de montes, lleva más de 13 años en FINSA y siempre ha estado vinculado a la chapa de madera. Últimamente, en el departamento de recubrimientos, ha ejercido como coordinador de tablero recubierto en chapa. También tendremos a nuestra compañera María Pomar, que lleva casi 3 años en FINSA, es miembro del equipo de consultoría técnica, tiene formación en diseño de producto e interiorismo y está dentro del equipo de consultoría afincada en Barcelona, especializada sobre todo en proyectos de retail. Y bueno, ya sin más, le cedo la palabra a mis compañeros Ángel y María. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, ahora Ángel nos presentará la presentación. Perfecto. Bueno, pues sin más, vamos empezando. Para empezar, contaros un breve momento quiénes somos, ¿no? FINSA somos una empresa gallega, distribuimos y suministramos en todo el mundo. Somos una maderera, con lo que fabricamos producto de madera, sobre todo madera técnica, que sería el tablero. Conocidos también por las soluciones decorativas como melamina o suelos laminados. Tenemos soluciones para interior y tanto para exterior, en madera sólida, maciza o madera técnica. Hoy vamos a profundizar un poquito más en lo que sería el tablero rechapado, que es la solución más natural que tenemos en cuanto a decorativos. ¿Vale? Perfecto. Hablaremos un poquito de qué es el tablero rechapado, cómo se hace, qué diseños podemos tener, qué tipos de especies hay en el mercado y tenemos nosotros, la definición de la calidad de este tablero, de la chapa, las posibilidades de corte y juntado, que veréis a continuación, los acabados y texturas, personalización de este rechapado, poder hacer un diseño de una chapa o lo que sería un traje a medida. Y acabaremos pues un poco con la importancia que tiene la comunicación en los proyectos. Poder tener un equipo que te asesore para tener éxito en el proyecto que hagáis. Y finalizaremos con algunos ejemplos de diseños. Empezamos con qué es el rechapado. Aquí podéis ver lo que serían nuestras oficinas en Santiago. Para que veáis, son 2 ejemplos de rechapado de pino. En la foto de la izquierda tendríamos unos panelados que esconden unos armarios, son puertas de armario. Al final es un pino que da mucha luz y claridad al espacio. Y en la parte derecha tendríamos una solución con el mismo tipo de chapa, pero ranurada. En este caso nos da una sensación de palillería, también para panelados. Muy bien, gracias María. Buenas tardes, mi nombre es Ángel Somoza. Yo os voy a explicar la parte más técnica de la presentación, con la idea de que os ayude pues, a entender aquellas particularidades propias de un producto natural como es la chapa de madera. Empezamos por la definición de lo que es un tablero rechapado, que viene a ser
aplacar sobre un soporte de madera, que puede ser un aglomerado o un tablero de fibras tipo DM o incluso un contrachapado. Por lo que aplacamos en las dos caras es una chapa de madera de espesor habitual en torno a 0,6 milímetros, o sea, inferior a 1 milímetro. Es una chapa decorativa de una madera noble y normalmente pues iría en ambas caras la misma especie, la misma chapa. Al final lo que tenemos es un tablero recubierto con un aspecto de madera maciza y es un producto muy versátil de aplicación pues, en el campo del proyecto, para panelados, para muebles, para puertas, también para techos. Es un producto fácil de mecanizar, con lo cual para soluciones acústicas o incluso pues, para elaboración de entramados tipo palillería, como podéis ver aquí en la foto de la derecha. Al final, es un producto con aspecto de madera maciza que tiene pues, unas ventajas con respecto al producto macizo en cuanto a que, desde el punto de vista de estabilidad dimensional, pues es un producto más estable. Por otro lado, nos permite recubrir mucho más metros cuadrados de superficie que en el caso de utilizar pues, un tablón de madera pues, de espesor en torno a 25-26 milímetros, que suele ser lo habitual, y por tanto tiene unas repercusiones a nivel de coste, de reducir coste en el proyecto. Bueno, en esta diapositiva explicar brevemente un poco de dónde viene la chapa de madera y lo que es el proceso productivo. Bien, esta chapa pues se obtiene de troncos. Normalmente son las primeras piezas de un tronco, digamos del árbol. Suelen ser troncos altamente seleccionados. Estos troncos se cortan en cuchilla, lo que sacamos son rodajas, son láminas de espesor, pues como os decía, aproximadamente en torno a 0,6 milímetros. Esas láminas se sanean, se secan y a continuación lo que hacemos es un proceso de manipulación para juntarlas, empalmarlas lateralmente para componer lo que denominamos técnicamente las caras juntadas o la sábana que irá aplacado sobre el soporte en ambos lados. Este proceso de aplacado se realiza en una prensa con presión y temperatura y por último lo que se realiza es un proceso de lijado con lo cual el producto ya estaría semiacabado y de aquí iría pues, a nuestros clientes, lo que son carpinterías o industriales, para posteriormente ser cortado, mecanizado y darle un acabado definitivo final. En esta parte empezaremos con los diseños. Aquí simplemente os enseñamos un proyecto. Los diseñadores son Stone Design. Es el Hotel Roca Nivaria en Madrid. Y podéis ver la misma especie de chapa, que es el roble, con dos estructuras diferenciadas. El roble mallado, que se ve en panelados y es de mobiliario, y el roble rameado o roble natural, que estaría en el cabecero de lo que es la cama. Vale, a continuación veremos los diseños que tenemos en las diferentes gamas. Sí, bien, desde Finsa tenemos agrupadas nuestras posibilidades decorativas de chapa natural en torno a dos gamas. La primera de ellas sería lo que llamamos gama estándar o gama genérica, que contiene pues, 36 especies, 36 maderas de las más habituales en el mercado pues, de la península ibérica. Y en ello pues, vemos un grupo de maderas de tono claro, donde estarían los pinos, otras maderas blancas como el caso de abedul, hayas, fresnos y maples. Habría un segundo bloque que denominaríamos de tono medio marrón clarito, donde estaría pues, el roble, el castaño, el eucalipto. Y un tercer bloque, a continuación, de maderas más de tono rojizo, que serían más especies pues, de tipo tropical, ¿no? Como es el caso del cedro, el sapelis, el embero e incluso pues, el cerezo americano. Y por último, un bloque de maderas más oscuras, en las cuales podemos distinguir el nogal, el bengué, la sucupira u otras maderas como el caso del mongoy. Estos son, digamos, una representación de las posibilidades en el mundo de la chapa, ¿no? A continuación miraremos
entraremos en detalle en otra gama denominada Studinatur, pero esto no quiere decir que en el mundo de la chapa, pues efectivamente es posible pues, la producción de hasta 150 o 200 especies susceptibles de ser fabricadas en chapa. Una consideración importante en este punto es en la producción del tablero rechapado, normalmente hay una limitación en cuanto al largo máximo del tablero, del panel, que estaría en torno a los 3,05 metros. Esto viene dado por la dificultad para encontrar suministro de chapa en largos superiores a 3 metros. La segunda gama que disponemos la denominamos Studinatur. Es una gama compuesta por 20 diseños, claramente orientada al proyecto y que es fruto pues, de las tendencias actuales que identificamos en el mercado. Cada uno de estos 20 diseños tiene una particularidad, es que cada diseño es único desde el punto de vista de la ejecución. Esta gama Studinatur se articula en torno a 4 colecciones. La primera de ellas, que denominamos Character, está compuesta por robles y pinos rústicos, donde los nudos y las grietas es un elemento predominante. En este caso, lo que se busca es un aspecto tal cual natural, rústico, donde se busca la similitud con una madera de viga que ha estado pues, incluso expuesta al tiempo durante mucho tiempo y ha sufrido procesos de decoloración. Y la segunda colección sería la que denominamos Organic, que está compuesto por chapas ya más limpias. En este caso pues, no hay nudos ni grietas, sino que son más bien estructuras lineales y van desde tonos blancos, como el caso de fresno albino, hasta negros, como el caso de fresno negro, pasando por tonos más naturales, como el caso de fresnos o roble natural alba. La tercera colección denominamos Milano y está compuesta por chapas de tonalidades más oscuras, como el caso del roble fumé forte, eucalipto fumé e incluso nogales. Sin duda, pues son chapas de corte más luxury que nos recuerdan pues, al mueble de estilo italiano. Y en cuarto lugar, vemos al estilo Bohemian. Bohemian que está compuesto por maderas tropicales, maderas exóticas, como es el caso del palisandro Mumbai, el ébano Candy e incluso sucupira. Son sin dudas pues, chapas con más contrastes e idóneas pues, para ambientes, por así decirlo, con un toque más exótico. Tenéis la posibilidad de acceder a través de este link, a esta plataforma, studinatur360.finsa.com, si queréis indagar y conocer con más detalle cada uno de estos diseños, puesto que los vais a ver aquí aplicados pues, en distintos ámbitos, en frentes de mueble o en hospitality, por ejemplo. Bien, pues de cara al proyecto, cuando tenemos claro que queremos utilizar chapa de madera natural, el primer paso será la selección del soporte, el soporte sobre el cual vamos a aplacar. En este caso podemos utilizar un tablero estándar, de aglomerado, de fibras o un contrachapado. Por otro lado, también si estamos buscando un tablero con unas prestaciones mejoradas, pues, por ejemplo, contra el comportamiento, mejorar el comportamiento contra la humedad, pues tenemos tableros hidrófugos, pensando, por ejemplo, pues en el panelado de un hotel que está en el Caribe, ¿no? O si buscamos una solución ignífuga con un comportamiento mejorado contra la reacción al fuego. En este caso, deciros que recientemente hemos certificado el tablero DM ignífugo, recubierto con chapa natural, como clase CS1 de 0, según el Código Técnico de Edificación para revestimiento de paredes y techos. Esto está disponible para algunas chapas, digamos las más comerciales solamente, que podéis visualizar en la ficha técnica del producto en nuestra página web. Además, desde Finsa pues, disponemos de otros tableros especiales, como es el caso de MDF coloreado en masa, que denominamos fibra color negro, o tableros compactos de alta resistencia. En este caso, aquí al margen derecho, vemos dos proyectos, dos aplicaciones reales, uno con roble rústico con un DM negro, donde ha sido cortado en tiras, y aquí vemos el contraste entre el canto del DM negro y el tono claro del roble. En la otra imagen vemos pues, las puertas de unas taquillas, donde se ha aplicado un tablero compacto con un eucalipto natural. Asimismo, disponemos también de tableros ligeros, donde pues, el peso es un problema. Podemos utilizar tableros con densidades inferiores a los 500 kilos. Y así tenemos pues, el Iberpan 400,
el Green Panel o SuperPan Star. Disponemos también, deciros que el tablero rechapado, desde el punto de vista de la edificación sostenible, pues es un producto que se adecua muy bien a este nicho. En este sentido, pues María os va a explicar un poco más acerca de las certificaciones. Sí, en este caso, bueno, hay una preocupación ahora mismo, actualmente, en el mercado en tener unos materiales cada vez más sostenibles, ¿no? Entonces, nosotros tenemos diferentes tipos de sellos y certificaciones disponibles en el tablero. En este caso, habría certificaciones que son por producto, como serían el PEP o FSC o la CPD, ¿vale? Al final, bueno, son sellos en los que connotan que este tablero ha venido de bosques certificados sostenibles. Y después sellos como serían que catalogan al edificio, que serían como para créditos LEED, BREEAM o WELL. También acabaríamos con el Green Building Concept. Muy bien, pues ya tenemos claro qué tipo de soporte necesitamos para el proyecto. El siguiente paso sería pues, hacer una selección de la chapa, o sea, de la madera que va a recubrir lo que es el tablero rechapado. En este sentido tendríamos dos opciones. La primera de ellas puede ser apostar por un tablero o un diseño, como en este caso, un diseño ya preconfigurado, como es el caso del roble rústico de nuestra colección Studio Nature, ¿no? Donde, digamos, la estructura, la combinación, pues es única y solamente esas posibilidades, ¿no? Otra opción sería hacer uso de maderas o chapas más comerciales, como puede ser un fresno, un roble, un nogal, un haya, y en este caso es necesario, y esto es lo que haremos en los próximos 5 minutos, entrar un poquito más en detalle de aquellas características que nos permitirían especificar exactamente cuál es el producto que queremos aplicar. Entonces, en este punto hablaremos de lo que es la calidad del tablero rechapado. La calidad del tablero rechapado pues, hace referencia al aspecto visual que tiene la cara del tablero. Aspecto visual que tiene la cara del tablero y que se define en base pues, a la presencia de determinados, pueden ser imperfecciones naturales de la madera, como nudos, o la homogeneidad del tono, la definición de la estructura y la secuencia. En este caso, para explicar este concepto, vamos a hacer uso de las imágenes que veis en pantalla, que es de un roble natural, un roble rameado natural, ¿vale? Pero podría ser aplicado esto a cualquier otra madera. Entonces, en el mercado podemos encontrar 3 calidades estándar de rechapado. La primera de ellas sería una calidad denominada A+, que sería equivalente a la calidad FINSA 033. La calidad A, que sería equivalente a la calidad FINSA de rechapado 035, y una calidad económica denominada AC, que sería equivalente a la calidad 036 de FINSA. Esto, como digo, es un rango, y al ser un producto natural, pues efectivamente se mueve entre un rango y, por tanto, tiene cierto carácter también subjetivo, digamos, la interpretación, cierto margen de subjetividad. En el primer de los casos, la calidad 033, la definición sería, pues, está compuesta por chapa o por láminas de estructura muy simétrica, bien definida, tono homogéneo y ausencia de nudos u otros defectos. Y consecuencias de tableros largas, es decir, hay varios tableros similares en un mismo lote productivo. Por otro lado, la calidad A sería, pues igualmente sigue teniendo una estructura también homogénea, pierde un poco más de simetría, puede haber cambios en cuanto a algún ligero cambio en cuanto a tonalidad, y admite presencia de algunas imperfecciones naturales como pueden ser brotes o pequeños nudos. Y por último, la calidad 036 o la calidad A comercial, pues en este caso la estructura está mucho peor definida, es mucho más irregular, admite presencia de nudos, brotes, mayores contrastes, y en este caso pues la secuencia es muy corta, limitada prácticamente a 1 o 2 tableros. Esto tiene relación directa con lo que vamos a ver a continuación, que sería la aplicación en el proyecto. Bien, y para ello nos servimos de este cuadro que trata de ser una recomendación para ligar lo que es la aplicación, el componente aplicación dentro del proyecto, que pueden ser panelados, techos, muebles, armarios, puertas,
el nivel de exigencia y el tipo de calidad que recomendamos para esa aplicación para obtener, como digo, el óptimo resultado. Así, por ejemplo, en el caso de un panelado, que entendemos que son superficies de mayor dimensión, el nivel de exigencia desde el punto de vista estética es alto, muy alto, y para ello recomendamos calidades en FINSA 0.33. Por contra, en techos, donde tenemos que el nivel de exigencia es menor, o ir a una cierta altura, o porque muchas veces van mecanizados, llevan ranurados, en esos casos el nivel de exigencia es menor y la calidad sería suficiente, pues una calidad 0.35 o una calidad 0.36. Y así sucesivamente. Por ejemplo, en el caso de las puertas de interior, que entendemos que también son elementos de nivel o de exigencia alta, pues la calidad recomendable pues debería ser una calidad 0.33 o lo que se denomina en el mercado pues una A+. Esto es una recomendación, sobre todo pensando y vinculando lo que es aplicación con calidad del producto rechapado. Aquí, por ejemplo, al margen derecho vemos una foto de un mueble donde el frente está realizado con un roble mallado, una calidad 0.35, o lo que denominamos en el mercado una calidad A, y la misma puerta en la contracara, pues podemos apreciar cómo la estructura de la veta está más desviada, hay más contraste de color, en definitiva es una calidad inferior, pero suficiente para la aplicación. Por ejemplo, aquí en esta misma foto vemos un roble negro, que es un panelado, pues lógicamente por detrás no necesitaría, digamos, una chapa decorativa de tanta calidad. En ese caso, pues podemos utilizar una chapa de compensación, una chapa más económica. Sí, en este punto comentaros que es importante saber que el mismo tablero puede tener dos calidades. No es lo mismo, como el ejemplo del panelado, podríamos tener una calidad 33 en la cara buena y en la contracara un varios, una 36, una 37, sería igual, ¿vale? Y lo mismo con la puerta. Siempre tenemos que tener en cuenta la aplicación que queramos utilizar. Gracias, María. Muy bien, pues siguiendo un poco más en detalle, ya hemos hablado de calidad del tablero rechapado, el siguiente punto, la siguiente cuestión que tiene influencia directa sobre el aspecto final de ese recubrimiento sería, por un lado, cómo esa chapa ha sido cortada en el tronco, cómo ha sido despiezada, lo que denominamos la técnica de corte utilizada para esa chapa, y la técnica de juntado, es decir, cómo luego reconstruimos la cara del tablero con esa chapa. En el primer caso, pues en el caso de que cortemos el tronco de modo tangencial, los anillos de crecimiento llegan en esta disposición del tronco, los cortamos de modo tangencial. En este caso, la estructura que obtenemos es una estructura más figurada, más rameada o más de catedral. Esto pues, se denomina como estructura rameada. En el otro tronco, el corte es más radial, se cortan los anillos de crecimiento de modo perpendicular, de tal manera que la estructura que obtenemos, la malla, es mucho más recta y se denomina estructura mallada. Ambas son la misma madera, tienen la misma tonalidad, pero sin embargo podemos apreciar que la estructura, el grano, es bien distinto. En este caso es más de catedral o rameado y esto es más mallado. Por tanto, el aspecto final, digamos que cambiaría. El segundo punto es, una vez que tenemos la chapa, cómo las juntamos para componer lo que es la cara del tablero. Y aquí diferenciamos tres técnicas de juntado de un modo general. La primera de ellos sería el entablillado, que consiste en juntar chapa de distintos paquetes con distintas estructuras y distintos anchos, pues haciendo un efecto como muy natural, un efecto tal que alistonado. Esto está muy en boga, básicamente ligado pues, a las tendencias de lo rústico, de lo natural que hay hoy en día, y que por otro lado nos permite también un óptimo aprovechamiento de un recurso natural como es la madera. Y a la vez obtenemos pues, mucho más tableros con la misma estructura, lo que son secuenciados más largos. El segundo tipo de juntado sería, denominamos volteado o en libro. En este caso, las chapas se unen con la anterior, con la diferencia de que se voltean, se giran. Por tanto, tendemos a obtener estructuras simétricas, pero al mismo tiempo repetitivas. Esto es muy habitual en el mundo del tablero rechapado pues, convencional. Aquí destacar una cuestión, que este tipo de juntado en libro
puede darse el caso de que esta chapa con la siguiente, debido a que la reflexión de la luz es distinta aquí que aquí, por el hecho de haber girado la chapa, podemos obtener pues, lo que denominamos técnicamente un efecto bandera, un efecto camiseta, con lo cual, pues para aplicaciones como panelados, pues no es, digamos, la situación idónea. Perdón. El tercer tipo de juntado es el que denominamos en continuo o sin voltear. Esto viene siendo igual que el anterior, parecido al anterior, pero en este caso, en vez de, cuando se juntan las chapas, en vez de girarlas, pues se mantienen, digamos, se juntan, se unen con la misma disposición, de tal manera que al final perdemos un poco de simetría. Como podéis ver aquí, la estructura no es tan simétrica, pero nos garantiza una mayor homogeneidad de tono. Y esto es interesante justamente para evitar lo que comentábamos antes del efecto bandera o el efecto camiseta, que muchas veces se ve en panelados pues, en algunos proyectos. Eso justamente es lo que queremos evitar y para ello recomendamos utilizar tipos de juntado en continuo o sin voltear. Ahora María os va a explicar un poquito en base a estas fotos. Sí, mira, a continuación os explicamos con unos ejemplos prácticos. En este caso sería una zapatería diseñada por el estudio DIR, en el que se ha utilizado la chapa de roble rústico. En este caso es una estructura rameada y con un juntado entablillado. ¿Vale? Aquí podemos ver cómo se crean estas figuras que te permiten no diferenciar en lo que es la continuidad del panelado. ¿Vale? En la siguiente podríamos ver dos ejemplos. Este caso sería la misma especie, un eucalipto fumé, ha sido tratado, es como un ahumado, ¿vale? Y podemos destacar lo que son los contrastes de luz, en este caso, ¿vale? Al ser una estructura volteada, vemos esa simetría que nos comentaba Ángel anteriormente, ¿vale? También sería un corte mallado, ¿vale? Hago un inciso aquí en una pregunta que nos decía Silvia, que era el roble mallado, simplemente es el tipo de corte, ¿vale? Con esto quedaría contestada la pregunta. Exactamente. Después seguiríamos con este ejemplo, es un proyecto de oficinas del estudio VBA, en el que se ha utilizado un eucalipto, pero en este caso se ha colocado sin voltear, ¿vale? De esta manera simplemente evitamos pues, esos contrastes de luz que comentaba Ángela anteriormente. Muy bien, pues avanzamos. En este caso vamos a ver acabados, es decir, hasta ahora hemos hablado de tablero, hemos elegido soporte, hemos hablado de la chapa, hemos seleccionado el tipo de chapa, particularidades específicas como puede ser la calidad del tablero rechapado, los tipos, cómo afecta el tipo de corte y el tipo de juntado pues, al aspecto final de ese tablero, ¿no? Pues ahora el siguiente paso sería qué podemos hacer sobre esa superficie de chapa para darle pues, un mayor valor. En este caso, a través del rusticado, lo que queremos es darle pues, más textura al tablero, ¿no? a la chapa. Y esto, por ejemplo, pues, son acabados muy interesantes para maderas porosas, como es en el caso del roble, del fresno o del castaño. El primer caso sería el rayado. El rayado consiste en... Sí, Ángel, un segundo. Si puedes compartir tu pantalla de nuevo, que sea salido. Ah. Perfecto. Gracias. Bien, os decía que una vez hay posibilidades de darle al tablero rechapado, pues a través del rusticado, una mayor textura, un mayor relieve. En este caso vamos a hablar de dos acabados posibles. El rayado, que consiste en hacer unas marcas transversales a la veta del tablero, ¿no? De tal manera
que hace un efecto como si fuese de madera serrada, de madera también desgastada por el paso del tiempo. El segundo caso sería el cepillado. El cepillado consiste en extraer las partes blandas de la madera, abriendo mucho el poro. De tal manera conseguimos profundidades mucho mayores. Esto se realiza pues la técnica de cepillado. Y como os decía antes, pues en maderas como ya de por sí porosas como el castaño, el fresno o el roble, pues sin duda nos permiten resaltar, si cabe más, pues la belleza de la madera, no solo por el aspecto visual, sino también por el aspecto, en este caso, pues el tacto. A continuación, vamos a hablar de los barnices y los acabados. Es decir, cuando tenemos un tablero rechapado que lo transforman, digamos, nuestros clientes, que se corta, se mecaniza y se cantea, a este tablero pues hay que darle, digamos, un barnizado, un aceite final para conseguir que el aspecto perdure en el tiempo y que se pueda limpiar y tenga cierta resistencia también al desgaste. Nosotros, decir que no fabricamos ni aplicamos los barnices, esto es una tarea que ejecutan nuestros clientes industriales, ¿no? Pero sin embargo os vamos a dar pues alguna idea, alguna sugerencia para buen uso, porque en definitiva esto afecta de forma directa pues al aspecto final del proyecto, ¿no? En primer lugar, deciros que a través de tintes es posible dar color a una madera. En este caso, pues vemos un roble natural que a través de un tinte tono miel o un tono nogal o incluso un tono bengue podemos hacer evolucionar el diseño hacia donde lo queramos, personalizando pues el espacio. En este caso, por ejemplo, aquí a la mano derecha vemos las oficinas de Index, donde se ha utilizado un roble SBA, en el cual se le ha aplicado, el tono del roble sería este, es natural, ¿no? Tono blanco, se ha aplicado un tinte tono miel y después también un tinte tono nogal, de tal manera que obtenemos una configuración pues, muy atractiva desde el punto de vista pues, estético. Bien, deciros que existen barnices en el mercado, que permiten aportar resistencia superficial contra arañazos y contra el desgaste. También existen tintes para dar mayor resistencia al amarilleo, empleando filtros solares, como digo, para dar más estabilidad de color. Existen también barnices para potenciar el efecto natural o el tacto sedoso. También barnices ignífugos para mejorar la reacción al fuego y barnices higienizantes con propiedades antibacterianas o desinfectantes. Por supuesto, cuando aplicamos barnices es importante definir lo que es el gloss, o sea, el nivel de brillo, que puede ir desde un extra mate, desde un 3 hasta un 5%, un mate, un satinado o un brillo. También es importante definir el tipo de poro, si lo queremos más abierto o más cerrado. Estos dos parámetros, como digo, influyen de forma importante en el aspecto final del recubrimiento natural. Además de barnices, pues es posible aplicar aceites. Los aceites son productos naturales que permiten pues, dar de un modo también natural una protección a la madera e incluso un color, de una manera pues, también bastante versátil. Bien, llegado a este punto, comentar que hasta ahora hemos visto bueno, pues distintas posibilidades de manejo, de fabricación de la chapa. Sin duda, la chapa de madera es un producto muy versátil, es un producto que también tiene unas implicaciones importantes a nivel de mucha manipulación manual, que va desde la clasificación de la hoja, la composición de la cara, clasificaciones por tono, disposiciones de la veta, etcétera, etcétera. ¿No? Todo esto hace de que la chapa natural pues, nos permite, al margen de diseños, por así decirlo, estándar que hemos visto anteriormente, podamos definir, si fuera necesario, productos o superficies a la carta en base chapa. En este caso, pues ponemos a disposición vuestra pues, nuestras instalaciones, en las cuales además tenemos espacios de trabajo con muestras, prototipos, para dar posibilidades de acabado, y donde tenemos un equipo de profesionales que nos asesorarán en todo momento pues, con la idea de optimizar el producto y que la solución pues, sea aquella que buscamos, ¿no? El apartado de comunicación, pues aquí María os va a comentar un poquito.
Sí, finalmente acabamos con, bueno, una parte que creemos que es esencial para que todo lo que os hemos explicado se lleve a cabo, y es la comunicación. Tendríamos como tres factores, tres actores a tener en cuenta, que sería el prescriptor, el equipo de consultoría técnica y lo que sería la fábrica. ¿Vale? El prescriptor nosotros llamamos a aquel que decide, que elige quien quiera que sea esa chapa, esa especie, con ese juntado, etc., ¿no? Ya sean arquitectos, interioristas, el propio constructor o el industrial o la propiedad, ¿vale? Esa demanda, esa solicitud pasaría al equipo de consultoría técnica. Somos un equipo de especialistas y técnicos en interiorismo y arquitectura y diseño, que os podemos asesorar en esas primeras preguntas, bueno, en todas las preguntas que necesitéis para que vuestro proyecto se lleve adelante, ¿vale? Cualquier consulta, ya sea decorativa o sea técnica. Nosotros pasamos esas consultas posteriormente a fábrica, ¿vale? Nos asesoramos mutuamente con fábrica para que siempre haya una comunicación continua. Es muy importante saber que esa muestra de roble con una estructura mallada o rameada o una combinación de las dos llegue a una muestra tal cual como la queríais, ¿vale? Eso, lo que necesitamos es que la comunicación entre fábrica y prescriptor finalmente sea correcta, ¿vale? Cuanta más información tengamos, mejor resultado. Por eso sí, os defino al final, bueno, que al final es una optimización de todo, de recursos, de costes, en la que podéis pedir las muestras que se requieran para el proyecto. Es muy importante saber la aplicación, ya lo hemos comentado anteriormente, si va a ser un panelado, si va a ser un sobre de mesa o una estantería. También saber qué tipos de certificaciones requiere el proyecto o sellos, y también el tipo de soporte para determinar, bueno, si necesitáis una calidad ignífuga, hidrófuga o un soporte ligero. También conocer las condiciones donde va a estar ese proyecto. No es lo mismo un hotel en una zona húmeda en Canarias, por ejemplo, por hablar de aquí España, o en los países nórdicos. Al final, las situaciones ambientales, no olvidemos que la madera es un material vivo que puede tener diferentes posibilidades según dónde se aplique. Entonces, cuanta más información, siempre mejor. Así que con esto seguimos con unos ejemplos ya para terminar de lo que serían los proyectos, y después os pasaremos a las preguntas. Empezamos con un hotel, Proturna Isa Palma. Está diseñado por la interiorista Marga Roger. Aquí podemos ver que se ha utilizado la chapa de madera de eucalipto en una estructura mallada, ¿vale? Sobre todo la luminosidad que da este eucalipto, ¿no? Y las diferentes aplicaciones. En este hotel se ha utilizado tanto para hall, para la zona de restaurante, como para las habitaciones, que no podéis ver ahora en fotos, pero lo podéis consultar en otros documentos que tenemos. Podéis ver empanelados tanto en las estanterías como en techos o los muebles para la barra del bar. ¿Vale? Comentaros también las posibilidades, ¿no? de tener diferentes espesores y diferentes tipos de tableros según la aplicación. El siguiente proyecto sería el Instituto Craneomandibular por el estudio Como Design. Son de Barcelona. En este caso han utilizado la referencia de roble alba de la gama Studinature. Es una estructura entablillada, también muy lineal, donde podemos ver también esa secuencia del panelado que permite, bueno, dar continuidad y luminosidad a este espacio. También se aplica en mobiliario, y aquí también se pueden ver diferentes calidades. El tercer proyecto volvería a ser otro hotel. En este caso lo podemos ver aplicado, como decía, en multitud de soluciones, ¿no? Esta puerta que señalamos aquí
sería una puerta en la que se ha rebajado lo que es el tablero, de manera que les ha permitido hacer estas hendiduras y este cambio a negro, este dibujo en lineal negro, ¿vale? En la mesa podemos ver la chapa colocada de manera oblicua. Al final no siempre se necesita que esté en vertical o horizontal, ¿no? Poner imaginación y bueno, tiene muchas variantes y muchas posibilidades. Y para terminar con este proyecto, enseñaros la aplicación de lamas. En este caso se ha revestido lo que son las columnas y como un embellecedor para el techo, ¿vale? Al final son unas lamas de unos 4 o 5 centímetros hechos de tablero y canteado. En este proyecto podemos ver lo que sería, esto es una vivienda particular, se ha utilizado un roble, venimos de 2 robles anteriores, ¿no? Teníamos el roble alba, el roble mallado y en este caso sería el roble natural. Es una estructura volteada, se ve claramente esa simetría, ese dibujo que crea en las puertas. En este caso se ha hecho con el soporte de fibra color negro, que nos permite ver el canto en negro, sobre todo en estas ranuras para el sistema de aire o ventilación y en todos los cantos. También se ha aplicado en otro tipo de soporte, como podría ser un aglomerado o un DM, en lo que son las estanterías, que en este caso estaría canteado. Para terminar, otro ejemplo de roble sería el roble rústico. Como veis, con una misma especie de árbol podemos hacer multitud de diseños, ¿vale? En este caso también sería una estructura entablillada y podemos ver un poco más el carácter que tiene, ¿no? Se enseñan más dibujos de la madera, más nudos. Al final tiene mucho más carácter en este caso. Y las diferentes aplicaciones, ¿no? Tanto para la cama, para el cabecero, los armarios, la puerta. Y curioso, la aplicación de la barra. Aquí, como bueno, no lo hemos dicho anteriormente, pero también muy, muy importante la combinación con otro tipo de materiales. Ya sea, en este caso, sería un mármol, también la combinación con melaminas, con piedras, etc. Hay muchas posibilidades, pero siempre esa combinación enriquece el proyecto. Y ya para terminar con los hoteles, acabaríamos con el nogal americano. Es una chapa que connota diseños elegantes y más sofisticados, ¿vale? Este sería el Hotel Barcelona Plaza de la cadena Catalonia Hotels. Y aquí podéis ver, se ve claramente esta estructura de simetría, esta figura que se crea, nosotros le llamamos, bueno, técnicamente se llamaría catedral, ¿vale? Estas figuras que crean y también las posibilidades que ofrece el nogal, ¿no? Las diferentes variaciones de tono que tiene el propio árbol, ¿vale? Los diferentes anillos de crecimiento crean estas variaciones de tonalidad, ¿vale? En este caso se aplica también en panelados y armarios. Perfecto, María, lo has hecho perfecto ahí. Efectivamente, el nogal americano es una madera que se caracteriza por ese contraste, un veteado muy marcado, los distintos anillos de crecimiento, tonos claros, oscuros, que acompañado pues, de algún brote típico del nogal. Sin duda es, como decía María, pues una chapa noble, muy elegante, que realza pues, el diseño global, el diseño de esta sala. Es un clásico que hoy en día estamos viendo mucho. Y hasta aquí hemos acabado lo que sería la formación. Ahora os dejamos, bueno, Eva empezará con las preguntas y si tenéis alguna pregunta más la dejáis en el chat. Sí, bueno, muchas gracias Ángel y María, que os habéis ceñido a los 45 minutos. Y como decía María, vamos a dar paso ya a las preguntas.
tenemos ya alguna cuestión en el chat. Os planteo la primera de ellas. Nos pregunta Enrique si se puede variar el espesor de 0,6 milímetros de la chapa. ¿Aporta a nivel de calidad o aplicaciones? Bueno, pues para mí, posible, sí, es posible. Efectivamente, cuando hablamos de 0,6 milímetros es un estándar, es lo más habitual para aplicaciones de revestimiento en general. Revestimiento en panelados o en techos o para puertas, es suficiente, digamos, este espesor. Posible, otros espesores mayores sí es posible, con unos mínimos de producción mayores, pero, por ejemplo, esto tiene sentido y así está constatado pues, en el mundo de los suelos, en el mundo del flooring, se utilizan pues, chapas de espesor hasta de 2 y 3 milímetros. Lo que es el mundo del mobiliario, que es un poco lo que estamos tratando hoy aquí, pues digamos que con el espesor 0,6 milímetros es lo más habitual. Gracias, Ángel. Nos preguntan también si toda la chapa que utilizáis es extraída a la plana o empleáis también por desarrollo. Desenrollos. Bueno, utilizamos ambas, ¿no? Aquí no hablamos de una chapa, efectivamente no hemos hablado de chapa de desenrollo. La chapa de desenrollo, que es la que seguramente lo vais a entender fácilmente, que es la chapa que se utiliza para el mundo de los contrachapados. Presentan estructuras mucho más salvajes, agresivas, digamos, sin un patrón definido, ¿no? Nosotros cuando hablamos de chapa decorativa, pues nos ceñimos fundamentalmente a chapa cortada a la plana, lo que es rameado o mallado, ¿no? Pero también tenemos diseños, en este caso no lo hemos mostrado, pero bajo consulta podemos hacer diseños también, algunos diseños con chapa en desenrollo. Nos preguntan también por algunas chapas que han visto en catálogo, chapas negras, grises, etcétera. Nos preguntan, ¿qué tratamiento tienen? ¿Son compatibles con los tonos de los barnices? Vale. Sí, en la presentación hemos visto distintos tonos de chapas, ¿no? Nos hemos centrado, afortunadamente, pues en el mundo del proyecto. Hoy en día, pues los tonos naturales, sobre todo los robles, están muy presentes en el mundo del proyecto, ¿no? Pero no así, pues también hacemos proyectos como otras chapas que denominamos chapas técnicas. Chapas técnicas quiere decir que han sufrido algún tipo de transformación posterior, como es el caso de tintado, o incluso chapas precompuestas, que también están en nuestras gamas, ¿no? Y te permiten conseguir unos tonos que de por sí en la naturaleza pues la madera no los presenta, ¿no? En este caso, pues sí son compatibles con los barnices. Es decir, que las chapas tintadas recomendamos siempre el aplicar barnices con filtros solares, es decir, hoy por hoy, pues de la madera en general, por así decirlo, el mayor enemigo pues puede ser la degradación debido a la luz solar, ¿no? Entonces, en este sentido, pues recomendamos el uso de barnices con filtros solares para, digamos, justamente ayudar a fijar y a darle estabilidad a los colores, tanto tintadas como maderas naturales, como un simple pino o un simple roble, el hecho de utilizar pues, barnices con filtros solares. Nos pregunta también Mari Carmen si la chapa se puede aplicar como trasdosados interiores. Trasdosados interiores, ¿a qué se refiere exactamente? Entiendo que, o sea, la aplicación siempre interior, o sea, la aplicación, estamos hablando, no lo hemos mencionado aquí, siempre la aplicación del tablero es ambientes secos, interior, lógicamente pues en cocinas o en aplicaciones verticales de baño se puede hacer, ¿no? Entonces, resumiendo, la aplicación sería uso interior y en el caso de baños, pues aplicaciones normalmente en paramentos verticales. Luego también nos plantea Raúl que, bueno, hemos mencionado esa importancia de la relación entre el prescriptor y el consultor a la hora de escoger la chapa y nos apunta que no hemos hablado en ningún momento del distribuidor. Entendemos que sería la tercera pieza, ¿no? Un poco para completar esa selección de la chapa. Sí, claro. Aquí esto es una cadena no de 3 ni 4 eslabones, es decir, es una cadena completa donde pues, hay un distribuidor muchas veces que es el que va a hacer accesible el material pues, a un carpintero, pero incluso detrás nuestra pues, hay otros fabricantes, productores de chapa, digamos, o incluso los propietarios forestales, ¿no? Bueno, esto en definitiva es una cadena. Aquí tratamos de mencionar un poco, de acortarla, ceñirnos a lo que es el mundo de la consultoría y conectar al menos estas tres eslabones.
consultoría, o sea, prescripción, perdón, especificación, consultoría y fábrica. Sí, evidentemente, hago un matiz aquí, evidentemente es una cadena que se puede alargar mucho, porque se puede alargar tanto por la parte de prescripción como por la parte técnica, y todos los actores que intervienen son importantes. Por eso decíamos la importancia de la comunicación. El distribuidor también va a tener ese asesoramiento por nuestra parte, por la parte comercial, que le va a poder ayudar a poder explicaros todo lo que necesitéis. Tenemos otra pregunta que es bastante directa. Nos preguntan si Finsa dispone de tableros contrachapados cubiertos en hojas naturales. Sí, efectivamente, eso es una de las posibilidades que hemos mencionado, el tablero contrachapado, ya sea pues de abedul o un tablero contrachapado de otra materia prima, pues se pueden recubrir con hojas naturales, hojas decorativas naturales. Sí, bueno, a nivel, lo denominamos Fimpilinatur. Fimpilinatur es el producto. Para más información podéis consultar nuestra página web o algunos de nuestros compañeros consultores. Nos preguntan también qué tipos de fijaciones se suelen emplear, especialmente en el caso de revestimientos verticales sobre un paramento soporte. Bien, esto es una buena pregunta, ¿no? Efectivamente, cuando hablamos de esos paramentos, bueno, pues es necesario utilizar, digamos, que haya una barrera, una separación física entre lo que es el paramento, entre el paramento y el tablero, soportes de madera, ¿no? Y en este caso es muy habitual, pues, utilizar los rasteles de madera, que actúen, digamos, generando, pues, una barrera y evitar en lo posible, pues, el contacto directo de la contracara del tablero con el paramento. En este caso hay muchos tipos de fijaciones, ya sean ocultas, vistas, metálicas, de madera. Aquí también sería un punto a consultar con el industrial, con el montador que vaya a hacer esta instalación. Siguiente pregunta. Nos preguntan si las soluciones ignífugas con soportes mejorados requieren también ignifugar la chapa. Bien, esto es una buena pregunta. Bien, es ignifugar la chapa. Lo ideal sería ignifugar la chapa. Y para esto, pues hay, sobre todo cuando tenemos en mente llegar a una clasificación, pues tipo una clase B, ignífuga, ¿no? Es necesario, digamos, el tablero rechapado de por sí difícilmente puede llegar a una clase B. Es necesario un aditivo sobre la superficie que puede venir vía a través del barniz, de barnices, o impregnando pues, algún tipo de sales, ¿no? Para mejorar ese comportamiento. Entonces, a esta pregunta la respuesta es sí, se puede, y hay que añadir, como digo, barnices o productos de acabado para mejorar esa reacción al fuego. Estupendo. Voy a relacionar ahora también dos preguntas porque están relacionadas con mínimos de producción. Nos preguntan cuál es el volumen mínimo de producción para un pedido para un tablero especial. Puede ser por diferentes espesores de soporte. Y ya más concretamente, Jorge García nos pregunta, para conseguir tablero de roble rayado, ¿qué pedido mínimo habría que realizar? Vale, sí, lo de las cantidades mínimas, pues, o sea, nosotros tenemos definido la gama. Para esto que hemos visto, las dos gamas, tanto la gama estándar como la gama Studio Natur, es accesible desde un pedido mínimo de 3 tableros, ¿vale? Este es el pedido mínimo que tenemos a nivel fabril y esto después tiene, lógicamente, una serie de sobrecostes que pues nosotros, como sabéis, vendemos a través de distribuidores o industriales. Digamos, para ellos, pues el pedido mínimo a nivel fabril de chapas que están en gama, pues vienen a ser esos 3 tableros, ¿vale? Después, a mayores, tenemos lo que es otras posibilidades bajo consulta, que pues son otras chapas que no están recogidas en nuestra oferta. Entonces, en ese caso, pues hay que analizarlo caso a caso, ¿vale? Hay que analizar dimensión del proyecto, posibilidad de suministro, etcétera, etcétera. Porque bien es verdad que desde el punto de vista técnico es factible muchas veces, pero hay que, cuando hablamos de chapas distintas o chapas exóticas, siempre es necesario pues, un chequeo a nivel de trazabilidad de la chapa, legalidad, etcétera, etcétera. Hoy más que nunca, pues efectivamente, sobre todo a nivel de certificaciones, cualquier chapa que utilicemos en nuestros revestimientos tiene que tener un origen controlado.
Nos preguntan también por soluciones de cantos. Bien, las soluciones de cantos, pues a través de nuestros distribuidores se pueden acceder a los cantos. En concreto, para la gama Studio Nature, que hemos visto antes, para la colección de 20 chapas, nosotros mismos los fabricamos y los distribuimos a nuestros clientes. Para el resto, lo que es el rechapado estándar comercial, pues a través de la distribución está perfectamente accesible desde pequeños rollos de canto. Y ya para terminar, nos preguntan si recomendamos alguna aplicación informática para el despiece de tableros. Bueno, esto sí que es un campo que se nos escapa un poco. Bueno, el despiece, efectivamente, los distintos fabricantes de maquinaria pues cuentan con software desarrollado, pensado por y para la optimización del tablero, ¿no? Aquí, pues lógicamente, sí, una de las grandes ventajas que tenemos nosotros como fabricante de tablero y podemos aportar es tenemos posibilidades productivas para fabricar pues quizás la gama más amplia en cuanto a formatos de tablero rechapado, ¿no? Dentro de lo que es el ancho 1.22, tablero ancho 200. Entonces, dentro de estas posibilidades son múltiples las opciones de optimización. Y esto, pues, remitiros al fabricante de la máquina o del software que hoy en día pues tienen programas desarrollados para esta optimización, ¿no? Nos acaban de hacer una pregunta más. Nos pregunta, ¿alguna de las chapas especies son de origen nacional? Muy buena pregunta. Pues sí, algunas son de origen nacional. Lamentablemente, pues esto no lo hemos comentado, ¿no? De las 60 referencias que tenemos nosotros como nuestra gama, pues efectivamente muchas de ellas pues vienen de fuera de la península. Pues hablemos de nogales, americanos, cerezos, maples, hayas. A nivel nacional, pues sí contamos con pinos, y también pues una chapa que más y más está cada vez más presente en el mundo del proyecto, como es el eucalipto. Hemos visto algunos proyectos aquí de eucalipto ahumado, eucalipto natural, que es una chapa que tiene una tonalidad clarita, agradable, desde el punto de vista y fácil de tintar. Por lo tanto, pues ahí nos centraríamos pues eso, a lo que es pinos silvestres, de lo que es el pino balsáin y el eucalipto. Lamentablemente, pues en España pues no contamos tampoco con muchas más especies maderables desde el punto de vista de la producción de chapa. Vale, estupendo, Ángel. Pues hasta aquí hemos acabado con las preguntas. Sí que hay una que me he saltado porque lo iba a recordar ahora al final, que nos preguntaban si, como había llegado tarde, si podría ver la sesión más tarde. Como os dije al principio, está siendo grabada, la enviaremos por mail en los próximos días y también la colgaremos en nuestro canal de YouTube. Nos preguntan también si contamos con distribuidor en Canarias. Entiendo que sí. ¿Quieres añadir algo más, Ángel? Sí, hombre, pues sí, Canarias es un mercado bueno, importante para nosotros, para la empresa en general. Deciros que pues Finsa pues va por la tercera generación y efectivamente desde siempre el mercado de las islas ha sido un mercado con mucho peso en nuestras ventas. Y por tanto sí son varios los distribuidores que tanto en Canarias como en Mallorca, con Baleares y las demás islas. Nos pregunta ahora en concreto por Ibiza. Sí. Vuelva de islas. Sí. No, sin duda, y además tengo que decir, Eva, que son dos mercados que tradicionalmente usan mucha madera en general y mucho tablero rechapado en las construcciones. Yo creo que pues por cultura, por condiciones climáticas, es un ambiente idóneo para el uso y disfrute de un tablero rechapado. Entonces, en ese sentido, son dos mercados muy importantes para nosotros. Genial. Bueno, pues con estos dos mercados que nos evocan un poco ya verano, vacaciones y playa, yo creo que tenemos un buen cierre para este webinar. Y como os decía, la sesión está siendo grabada, os la enviaremos por email en los próximos días. Y simplemente recordaros que nos sigáis en redes sociales porque hoy os iremos informando de próximos webinars y encuentros online que organicemos. Una vez más, darle las gracias a mis compañeros María Pomar y Ángel Somoza y nos vemos en la próxima.